Ustedes saben, los conversatorios del Divino del Poblado y del Centro Comercial Santa Fe son el primero y el tercer jueves de cada mes, con temas diversos relacionados con intereses particulares de ustedes. Tratamos siempre de resolver inquietudes con aquellos aspectos en los que sentimos que nuestro público estará más interesado. Esta noche nuestro conversatorio girará alrededor de la actividad física. Actividad física, una necesidad sin límite de edad. O sea, perfecto para todos los que estamos aquí. Ya lo digo acá. Nuestro invitado es el doctor Jorge Palacio. Él es director médico de la IPS REACT, Rehabilitación y Actividad Física. Es médico del deporte de la Universidad Pontificia Bolivariana, médico del deporte de la Clínica Integral de Diabetes, asesor de deporte de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en Reserva y asesor del Comité de Salud del periódico El Colombiano. Doctor Jorge, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, muchas gracias y bienvenidos. Pues esperamos que hoy podamos llenar todas sus expectativas y poder hablar bien de este tema que es bastante apasionante, que es todo lo de actividad física y ejercicio. Antes de comenzar con nuestro tema, quiero recordarles que en unos minutos van a entregarles unos papelitos donde podrán registrar sus preguntas para el doctor Palacio al final de la conversación, inquietudes que él resolverá con la mayor solvencia y habilidad. Bueno, empecemos como siempre en estos conversatorios con la pregunta más sencilla. ¿Qué es actividad física? Bueno, la actividad física es todo movimiento corporal que genere un gasto metabólico. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer una caminada por este centro comercial, empiezo a activar todo mi sistema muscular y al activar ese sistema muscular, él necesita energía para poder generar ese movimiento. Y las fuentes energéticas que nosotros tenemos en el organismo son los azúcares, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Entonces, cualquier movimiento que genere un gasto energético metabólico, eso es actividad física. El médico y más estricto, ¿cuál es la diferencia entre actividad física y lo que popularmente llamamos ejercicio físico? Las diferencias normalmente uno las cuadras entre deporte y actividad física. Cuando nosotros hacemos actividad física, hacemos lo que yo les he explicado, generar un movimiento, una actividad para un gasto energético con un fin de acuerdo de no ser sedentario, de tener lo que los médicos siempre dicen, tiene que hacer actividad física porque es que si no, entonces se empieza a enfermar del corazón. Cuando hablamos de deporte, ya hablamos de una actividad física con unos fines muy específicos, cuando hablamos de deporte ya hablamos de esa actividad física con unos fines muy específicos o con unas metas ya adecuadas. Y cuando hablamos de deporte, hablamos de la persona que empieza a practicar tenis, fútbol, baloncesto, ellos arrancan a hacer esa actividad con la meta de ser buenos en lo que hacen, en su deporte. Entonces nosotros diferenciamos entre actividad física y deporte, porque ejercicio es una palabra muy general que abarca los dos. O sea, yo puedo hacer actividad física o ejercicio, o puedo hacer un deporte que a la vez es ejercicio. Usó la palabra sedentarismo. ¿Cómo se define sedentarismo y qué es ser sedentario? Esto es muy importante y lo vamos a describir de una forma muy sencilla. Toda persona que haga menos de 150 minutos a la semana de actividad física es sedentaria. Es que yo camino media hora 2 veces, suben, son 60 minutos, 60. Yo camino 3 veces 30 minutos, 90 minutos, sedentario. Para no ser sedentario debe caminar mínimo, porque lo que más le gusta a la gente es caminar, o lo que más hace es mínimo caminar 30 minutos 5 veces a la semana. Ahí están los 150 minutos para uno no ser sedentario. 150 minutos de actividad física soy sedentario. Correcto. Usted habla de caminar. Es caminar, por ejemplo, lolear, ir de compras, ir de un sitio a otro,
no tiene que ser caminar en un sitio de actividad deportiva. Tener mucho cuidado cuando es loleado. Porque si yo me voy para el centro comercial y paro de almacén en almacén, ahí no estoy haciendo ejercicio. Porque es que es una actividad continua. Ahora, yo en el centro comercial puedo hacer actividad física. ¿Cómo? Camino sin lolear. Me voy desplazando. Yo tengo pacientes que caminan en centros comerciales porque les da miedo salir a la calle por los carros, por la inseguridad, por cualquier cosa. Entonces, bueno, vas a caminar, listo, entonces vámonos al centro comercial y caminas sin mirar almacenes. Porque si ya nos paramos a entrar al almacén a ver el zapato, entonces ya no es actividad física. Ya estamos haciendo la loleada. Usted lo dice al aire libre. Hay personas que caminan en su casa. Sí, incluso... Eso vale como método para no ser sedentario. Claro, depende de la edad. O sea, uno encuentra pacientes, yo tengo pacientes de todas las edades, porque todo el mundo, como le decíamos, esto es para todas las edades. La actividad física es desde que la persona empieza a caminar, a gatear, prácticamente ya está generando actividad física hasta que se muere. Uno puede hacer ejercicio toda la vida. Lo que hay que hacer es que realmente las personas que ya tienen, simplemente les ponemos a hacer actividad física dentro de la casa, que vayan de la cocina a la pieza, que siempre los apartamentos tienen un corredor y caminan en el corredor. Otras personas pueden salir a caminar por el parqueadero de la unidad, ¿sí? Porque es plano, y algunas personas pueden salir a caminar porque ya las unidades implementaron, algunas unidades tienen senderos alrededor de la unidad, pues, pero dentro de la unidad, entonces caminan. Todo esto depende de otras comorbilidades que ahorita vamos a ir hablando, porque si la paciente ya o el paciente ya tiene un problema de artrosis y eso, entonces ya uno va individualizando esa actividad física y la va organizando de acuerdo a lo que esa persona necesite. Porque igual nosotros, cuando organizamos los programas de ejercicio, individualizamos a la persona y le ponemos programas específicos de acuerdo a lo que tenga. Hablemos de la actividad física que no tiene límite de edad, pero hablamos de la actividad física en las distintas edades del ser humano. ¿Cómo debe ser la actividad física en los más jovencitos, en los jovencitos? Nosotros normalmente empezamos a trabajar los niños desde la edad escolar, ¿sí? Porque de por sí el niño antes de esa edad escolar es difícil pararlo, es difícil dejarlo quieto, porque son demasiado activos. Ya en la edad escolar lo que uno empieza es a mostrarle ese mundo de ejercicio, de actividades, de deportes, para que él los explore, y nosotros manejamos desde esa edad preescolar hasta los 11 años, 12 años, de una forma lúdica, que el niño ensaye. El niño puede estar este año en fútbol, el año entrante en natación, el año entrante en gimnasia, el año entrante en donde sea, porque él está explorando esos deportes y él mismo se va a ir dando cuenta cuál es el que más le gusta, y ya alrededor de los 12 años si ese niño quiere enfocarse por un deporte de alto rendimiento, entonces ya uno empieza a enfocarlo hacia ese deporte, porque ya ahí empieza una época un poco competitiva. Si nos ponemos a mirar, aquí en la ciudad tenemos el pony fútbol, que ya es pony de todo, pony fútbol, pony baloncesto, natación, todo, y lo que ya se le enseña, bueno, a usted le gusta el fútbol, entonces venga, metemos en el fútbol, un entrenamiento, ya generarle parámetros de disciplina en el deporte. Ya, pasar de actividad física a deporte. A deporte, correcto. Bueno, después de esta infancia, las personas que están en la adolescencia. En Medellín se ha generado una moda fit o fitness que raya a veces con lo malo. Es bueno ser activo, es bueno hacer deporte, pero tampoco el deporte o esa actividad física con un fin de daño. Y en eso nos hemos metido. Ya la gente se metió los mismos psicólogos han empezado a darles nombres a estas enfermedades, la rumorexia, la vigorexia. Todas estas personas que tienen que vivir metidos en un gimnasio, que tienen que trotar todos los días N kilómetros, que ya eso pasa del límite fisiológico a algo anormal. Entonces tenemos una población grande en esta edad que se está yendo hacia el lado, en la adolescencia, y tenemos el polo opuesto, que son los pelados
las niñas que están todo el tiempo pegados de un televisor, de un computador, de un iPad, de un celular, que no tienen tiempo para hacer ejercicio porque están chateando y haciendo todas sus actividades sedentarias. Y eso es muy grave porque personas desde esta edad empiezan a generar una raíz que se llama sedentarismo para generar un tallo que se llama sobrepeso, obesidad, y de ahí salir todas las ramas que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son hipertensión, diabetes, dislipidemia, que es el colesterol alto, y otros como la osteoporosis y algunos tipos de cáncer que están determinados como enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, lo que estamos cultivando son muertos jóvenes, porque ese sedentarismo, o sea, normalmente uno decía, no, es que es hipertenso, porque es que ya es viejo, cuando uno estaba niño, pero nosotros ya en la realidad tenemos otra cosa. Yo tengo pacientes de 18 y 19 años hipertensos, tengo pacientes con problemas de colesterol, con obesidades mórbidas, que ya ellos piensan que lo único que tienen para salir de ahí es una cirugía, que tampoco es la solución. Voy a hacer una pregunta muy ingenua. ¿Por qué si las personas no hacen actividad física se vuelven obesos? Porque cuando nosotros dejamos de generar ese gasto energético, pues el metabolismo basal, o sea, lo que yo necesito para estar vivo, o sea, yo para tener todas mis células vivas tengo que aportar cierta carga de energía, y eso se llama la tasa metabólica basal. Ajá. Cuando yo soy una persona sedentaria que no hago nada, yo tengo a mis células casi que hibernando. Entonces el gasto es muy bajo. Entonces yo no necesito mucho para mantener ese nivel de energía. Entonces todo lo que entre de más se va a guardar como grasa. Y el aumento de grasa corporal, especialmente en abdomen, genera unos trastornos endocrinos muy importantes que hacen que en el organismo se genere un proceso inflamatorio crónico generalizado. O sea, la persona obesa es una persona que está inflamada. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, a nivel celular y en todo ese organismo se están produciendo una cantidad de sustancias que son proinflamatorias. Podemos dar dos ejemplos. Hay uno que se llama el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas. Hay unas interleuquinas que son inflamatorias, la interleuquina 6, por ejemplo. Entonces, y nos ponemos a mirar, es una persona que está en un estado inflamatorio y eso va a atacar todo. Porque si yo estoy inflamado, pues va a afectar el riñón, me va a afectar el corazón, me va a afectar el hígado, me va a afectar todo. Y fuera de eso, la grasa empieza a infiltrar órganos. El músculo se infiltra por grasa y se empieza a dañar. El hígado se empieza a infiltrar con grasa y eso es una enfermedad que se llama hígado graso. Entonces, si miramos, ese sedentarismo es la cuna para que uno se vuelva obeso y el obeso se va a enfermar. Ese asunto del sedentarismo afecta a todas las edades. O sea, no solo a los extremos que usted está hablando de adolescentes muy obesos, de adolescentes vigoréxicos, se da también en la infancia, por ejemplo, entre los niños. Se puede dar, sí, pero incluso en la infancia es más por mala nutrición. Y no estamos hablando de nutrición, porque mala nutrición es el que come mucho. ¿Sí? Entonces, también aquí tenemos que hablar que la obesidad no está estratificada. ¿Sí? Porque si uno se pone a mirar los estudios, hay tanta obesidad en los estratos bajos como en los estratos medios y altos. Entonces, eso es malnutrición. Mañana podemos hablar de otro nombre. Ahora, hay una cosa importante de los niños que son muy gorditos, que eso es una tradición muy paisa, que la abuelita, mientras no lo veía uno gordo, no estaba saludable. Sí. Pues eso se ha ido cambiando mucho, porque no es el gordo del sano, sino que es el gordo del enfermo. Cambió. Volviendo a esos extremos de la adolescencia, me entra una curiosidad. ¿Hay alguna circunstancia fisiológica que haga que pasar de la niñez a la adolescencia desencadene más, dijéramos, la habilidad para la obesidad? No, la base fundamental es el sedentarismo. Esa es la base en cualquier edad. De hecho, ahorita cuando hablemos por edades vamos a encontrar por qué se engordan los adultos. Bueno, entonces, sí. Pero lo importante que quería recalcar es,
no es solo el niño, sino la educación de casa la que genera una malnutrición. Pues para mí, tristemente, es el récord tener un paciente 11 años con 95 kilos. 11 años, 95 kilos. El niño estaba en el programa que nosotros tenemos, incluso tener un niño de 11 años en un programa de rehabilitación cardíaca por su peso y porque ya tenía problemas de colesterol de 11 años. Pero miren que eso es una malnutrición. El niño aceptó hacer ejercicio porque no le gustaba, aceptó hacer ejercicio, pero después del ejercicio se iba a comer comida chatarra. ¿Ya? Entonces los resultados van a ser muy difíciles de encontrar y de ver. Entonces el niño simplemente desertó y no se perdió el rastro. Hago un paréntesis. ¿Qué es mala nutrición? Lo que pasa es que nos han ido inundando con ciertos tipos de comidas que son comidas procesadas, que son comidas que son mezclas de carne, grasa, salsas y un montón de fritos que generan una alta carga energética para el organismo que tenés que dedicarle mucho tiempo para gastarla. Entonces ahí está. Ahora, no satanicemos comidas. Por ejemplo, todo el mundo dice que sataniza la hamburguesa. Pero si usted se pone a mirar la hamburguesa, si usted se pone a mirar la hamburguesa, tiene un carbohidrato, un pan, tiene una carne, tiene verduras, tiene tomate, lechuga, cebolla, pues el que le gusta, tiene sus verduras, pero el pecado de eso no es la hamburguesa, sino todos los accesorios. Entonces es unas papas fritas gigantes, un vaso de gaseosa inmenso. Entonces ya ahí es donde empieza a aumentar usted el nivel calórico de la ingesta de lo que simplemente iba a ser la hamburguesa. Entonces eso es malnutrición. Y ya lo que nosotros aquí en Antioquia llamamos el famoso mecato. Eso también es comida que aporta mucho porque casi todo eso es grasa. Y aquí sí quería hacer un paréntesis grande porque la gente lo primero que hace para restringir, porque deporte y alimentación van muy de la mano, lo primero que la gente empieza a parar son los dulces. Ay, no, entonces no vamos a comer este confite, pero si nos ponemos a mirar, un gramo de carbohidratos aporta 4 calorías, pero un gramo de grasa aporta 9, estamos hablando de más del doble. Entonces aquí sí quiero hablar de ciertas malas informaciones, que entonces ciertos productos son ricos en omega 3, para no hablar de marcas. Entonces el aceitico es súper bueno, entonces el aguacate entero es rico, pero cuando usted va a comparar la cantidad de grasa de ese producto, o sea, el aporte calórico de esa grasa frente al aporte calórico del chicharrón, ¿sí? Eso es grasa. O sea, el aporte calórico es igual. O sea, para engordar es lo mismo. Ahora, el otro es una grasa buena que tiene el omega 3 que se debe utilizar, pero el problema son las cantidades. Y ahí hay que mirar, porque uno cuando pone a hacer ejercicio tiene que ir muy de la mano con la parte nutricional, porque ahí es donde están los errores. Volvamos a las edades de los seres humanos. Ya hablamos de la niñez y de la adolescencia. ¿Qué pasa en la juventud con la actividad física y el sedentarismo? Ahí tenemos también los dos extremos, estos pelados que quieren estar en los gimnasios y utilizar todos estos productos que venden en los gimnasios, que realmente a nosotros los del gremio de la medicina del deporte nos tiene un poco preocupados, porque es la malutilización de esos productos de los gimnasios está generando enfermedades en esta población, daños renales, daños a nivel de hipertensión, porque estos pelados consumen productos que a veces no salen lo que traen, o sea, tienen cosas que no salen en la etiqueta, porque son productos poco vigilados, son suplementos nutricionales, y yo le puedo meter a eso porque no tengo quien me lo regule. Entonces, hay unos productos que consumen y que hacen que se les suba la presión, que se vuelvan agresivos. Volvemos al tema del día a día. Paciente
18 años del gimnasio muy cuajo, utilizando proteínas y otro producto, y manejado por psiquiatría por agresividad. Retiraron el producto y se acabó la agresividad. Evaluamos un mapa que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial hipertensa. Entonces ya estamos con una persona de 18 años que va a tener una enfermedad hasta que se muera y tomando pastillas desde los 18. ¿Cierto? Porque ya hizo un daño a nivel renal, o ya hizo un daño, y ahí está ya el problema. Pero uno tendría la idea de que los jóvenes de 18 o 22 años son los que más actividad física hacen. Sí, pero tenemos el problema del que hablamos ahora. En Medellín tenemos dos opuestos muy, muy marcados, o el vigoréxico o el sedentario. Tenemos una población normal, obviamente, pero tenemos en los dos opuestos en esa edad muy marcada. Muy marcada, esa vigorexia incluso ha ido aumentando en edad. A llegar a tener una paciente que vi esta semana, 49 años, en el gimnasio, tomando cuanto productos le ofrecieron, casi termina hospitalizada porque uno de esos productos tiene hormonas tiroideas y ella es hipotiroidea, le hizo un trastorno y eso es muy grave porque eso puede generar muchas otras patologías. Alterar la tiroides puede generar un montón de cosas, y las personas acá que hayan tenido o que tengan enfermedad tiroidea, cuando la descubrieron y mientras trataron de cuadrarla o cuando se han descuadrado, saben lo que es tener un trastorno tiroideo. Ahora, uno tener un trastorno tiroideo porque se dañó y se le vaya cuadrando es una cosa, pero uno mismo, por tomar un producto, generar un daño de eso. Bueno, y en la edad adulta, ¿cómo es o cómo debe ser la actividad física? Aquí vemos una población que hace una gran deserción del ejercicio de la actividad física. Terminan universidad, empiezan una vida laboral, empiezan una carga económica, empiezan a trabajar, viene el matrimonio, viene la familia. Entonces tenemos un periodo muy grande de estos adultos que abandonan de todo el ejercicio por la carga laboral y la carga familiar, pues por decirlo así. Entonces dejan el ejercicio. Esta población es una población a la que hemos venido trabajando mucho, porque es importante que esa población no se nos aleje del todo de la actividad física para evitar lo que encontramos ya alrededor de 45, 50, 60 años, que es ese periodo de dejar la actividad física por trabajo, y eso termina generando un montón de trastornos y enfermedades. Y en una edad adulta ya más avanzada. Entonces ahí tenemos hablemos pues de tipos, porque es muy bueno ir separando y desglosando. Entonces ahí tenemos el que vio a sus amigos que están haciendo ejercicio y se antojó, ¿sí? Entonces quiere empezar a hacer ejercicio. Está el que se empezó a engordar, ya se vio que no le sirve nada, que ha tenido que cambiar todo el closet, entonces ya se siente mal consigo mismo, entonces consulta porque ya quiere cambiar sus estilos de vida. Y está un tercer tipo, que es el que era sedentario y se hizo un chequeo con medicina general, le encontraron todo algo alterado, lo mandaron al internista y el internista dijo: o se ponen las pilas, cambia sus estilos de vida, come bien, hace ejercicio, o usted de aquí a 10 años está muerto. ¿Sí? Entonces, esa es la población que más consulta. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una población entre 40 y 65 años, para que hablemos ahorita de esa población de ahí en adelante. Esa población es la que más consulta con medicina de. Entonces, el que le dio por hacer la carga con sus amigos porque se antojó, va, compra la bicicleta, porque eso está muy de moda en Medellín, la bicicleta. Va, compra su bicicleta y empieza a montar como cuando tenía 20. Empieza el dolor porque se le inflama un tendón, entonces ya no está pudiendo rendir en la bicicleta, y damos cita con el médico del deporte. Hombre, estoy montando en bicicleta y no me aguanta el dolor. Venga, yo le mido, venga, miremos la fuerza, venga, miremos la flexibilidad. Usted está muy fregado. Entonces ya hay que empezar a hacer un reacondicionamiento para que pueda ir a la bicicleta.
El otro es el que dice, no, yo voy a empezar suave, arranca. De pronto le pasó a algún amigo y se asusta, entonces va del médico. No, es que yo empecé a montar bicicleta suave, pero imagínate que, y eso se rega. En estos días, en Palmas, me infartó uno en bicicleta y se regó la bola. Entonces ya todos los que montan bicicleta están pidiendo cita con medicina de todo, para que le hagan todos los chequeos, porque ya se infartó el otro, entonces yo no quiero infartar. Entonces, eso es la población que ya hace eso, que ya vamos recuperando. El otro es que ya el internista le dijo, o se pone las pilas o se muere. Entonces ya, venga, ¿qué voy a hacer? Entonces ya uno lo coge y lo empieza a programar. Y ya simplemente el que ya se engordó dice, no me quiero ver así, quiero hacer ejercicio, quiero cambiar, tengo hijos y no quiero dejarlos solos. Entonces, venga, empecemos a organizarlo y empecemos a hacer. Y aquí estamos sin diferenciar tanto hombres como mujeres. Bueno, y las personas en esa edad que hacen actividad física, que no son sedentarias, ¿usted qué recomendación les da? No, los que son activos, pues seguirlos apoyando. Igual muchas veces estos que siempre han tenido una disciplina son muy juiciosos en la parte de evaluaciones médicas, hacen sus controles y uno simplemente lo que va haciendo es guiándoles el trabajo para que no se vayan a pasar de las metas que uno tiene, porque realmente lo que uno les dice, ya a esta edad lo que tenemos que hacer es un trabajo por salud, para mantenernos bien, para darle salud a toda la parte cardiovascular y mantenernos en buena forma. Entonces, lo que hay que hacer es mantenerlos con unas metas y cuadrándoselas y seguirlos apoyando pues, en eso de la actividad física. Hay personas, muchísimas, que en semana no hacen nada de actividad física, o muy reducido. Bueno, menos de los 150 minutos que usted recomienda. Y el fin de semana, el domingo, se desboca. Peor aún, hacen 400 minutos, pero en un día. Eso es lo que nosotros llamamos el deportista del fin de semana. Gravísimo. Malísimo. Uno no puede tener un organismo quieto 7 días, 6 días, y un séptimo día aplicarle toda una carga. ¿Por qué? Vámonos a lo más sencillo. Una inflamación de un tendón, ¿sí? Una rodilla que tenga algún problema les voy a tocar esta pues porque es muy común. Hay una patología y es que por retracción de un músculo, hablemos de la rodilla, por retracción de este músculo del muslo, que es el cuádriceps, que se retrae, pega la rótula al cóndilo del fémur y empieza a rozar. Eso se llama una hiperpresión patelofemoral. Si yo tengo eso, pero estoy quieto, pues eso no me va a molestar. Pero salgo el domingo a trotar, entonces empieza. Entonces empieza el dolorcito allí, el dolorcito acá, y vienen a decir que es que están en la edad del cóndor. ¿La edad de qué? Del cóndor, con dolor aquí, con dolor allá. Pero eso no es ninguna edad del cóndor, sino que le están aplicando una cantidad de carga que no es normal y que el organismo frente a eso va a tener como una reacción de ojo, porque incluso cuando yo aplico esas cargas tan exageradas se puede generar un proceso inflamatorio también. O sea, uno rompe fibras musculares y se sale, eso se llama en medicina una rhabdomiolisis, empieza a salir un montón de sustancias y enzimas que tienen que empezar el organismo a metabolizar y a desecharlas, y entonces claro, es el que hace el ejercicio el domingo, el lunes, martes y el miércoles no se puede mover. Ya el jueves ya se puede medio mover, el viernes se mueve, el sábado se mueve, el domingo el día es la misma. Esas personas terminan generando muchas lesiones osteomusculares y mucha lesión articular. O sea, el deportista de fin de semana está... Es el que más tratamos de cuidar, porque es que ese paciente es el que más fácil se muere. ¿Se muere? Por infarto. Y vamos a un ejemplo. Hace 5 años más o menos, dentro de la brigada iban a hacer una maratón aquí en Medellín. Y la cuarta brigada quería poner un puesto como de control, entonces me llamaron que si quería ayudarles para hacerlo del control médico, que miráramos cómo hacíamos. Y mi primera pregunta fue, ¿qué tipo de maratón es? No es una maratón abierta, no monten puesto, no lo monten, por seguridad y por tranquilidad no monten puesto. ¿Cómo así? Sí, o sea,
Si vamos a tener una maratón abierta, una media maratón abierta, van a meterse el que quiera. Y entre esos está el del fin de semana. ¿Ya? Sin embargo, ellos dijeron, no, tenemos que hacerlo, hay que llegar a la comunidad. Y dijeron, yo no participo. No participo porque eso es para problemas. En esa maratón hubo 3 muertos. Eso no sale, pero hubo 3 muertos. De deportistas de fin de semana. Una persona que no se ha vigilado nunca, que nunca se ha hecho un examen, que no sabe cómo está, si tiene las arterias del corazón tapadas, porque tiene un problema de colesterol, porque recordemos que las enfermedades crónicas no transmisibles son silenciosas. Solo uno se da cuenta cuando ya han hecho algún daño o cuando generan alguna sintomatología. Ejemplo, la hipertensión. Cuando uno es hipertenso y no sabe que es hipertenso, que usted por qué va a sospechar que es hipertenso, pero entonces consulta porque o ve cositas, entonces va al oftalmólogo, o tiene dolores de cabeza, entonces va al neurólogo, o va simplemente al médico general, cuando hacen el examen general y encuentran un montón de cosas. Entonces esas personas que no se chequean y tenían una presión alta, un colesterol alto, ese colesterol ya había hecho un daño arterial, entonces claro, usted arranca a hacer un ejercicio mal hecho, hace ciertas alteraciones para no meternos mucho pues en toda la parte médica y le da un infarto corriendo y se muere. Lo mismo que le pasó al de la bicicleta, que ya tuve como 4 pacientes, yo no sé quién fue, pero tuve 4 pacientes la tercera semana de enero por la persona que estaba montando en bicicleta, había fallecido. Entonces se asustó. Entonces mire que ahí sí empiezan a evaluarse y de ahí seguramente vamos a encontrar más de un enfermo. Hablemos de la actividad física en las personas mayores de 65 años. Aquí ya entra un proceso muy importante y es que ya cuando llegamos a uno después de los 30 años empieza un proceso degenerativo, ¿cierto? Porque esa primera etapa fue uno muy activo, jugó fútbol en la universidad, en el colegio, voleibol, baloncesto, entonces ya vienen con un proceso de una exigencia articular grande, entonces ya empieza un proceso degenerativo normal de la edad, ¿cierto? Entonces ya cuando llegamos a los pacientes de esta edad, casi todos tienen problemas de artrosis en la rodilla, artrosis en cadera, tienen problemas a nivel de columna, cervical, lumbar. Entonces estos pacientes vienen en una disyuntiva, vienen de donde el ortopedista que le dijo que no puede hacer nada, pero el internista le dijo que tenía que hacer ejercicio, o el cardiólogo. Entonces nosotros quedamos en la mitad como médicos del deporte, entonces lo que hacemos es ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces lo que nosotros organizamos son unos programas de acuerdo a esas patologías y montamos un programa de ejercicio que le sirva. Ahora, el paciente artrósico no es el paciente que tiene que quedarse ya chantado en una silla de por vida. No. Que tiene que tener más cuidado, sí. Que no suba escaleras, está bien, porque normalmente si se va a poner a subir 10 pisos diarios porque en el décimo no quiere usar el ascensor, pues seguramente se va a fregar más. Pero si le toca subir de un primer piso a un segundo piso de vez en cuando, lo puede hacer, pues es que tampoco podemos limitarlo a que no hagan nada, porque entonces la persona también en su autoestima va a estar mal, porque se va a volver inútil. Uno no puede estar que no puedo caminar, que no puedo subir escaleras, entonces uno lo que les dice, usted puede caminar en plano cierto tiempo, no se exagere, no camine en loma, ni subiendo ni bajando, porque es que ahí sí hay mucho más desgaste. ¿Para qué se va a poner a caminar en loma? Que porque es que siento más a nivel cardiovascular. Sí, pero si usted se sigue dañando esa rodilla, ya no va a poder hacer nada más o va a terminar en una prótesis. Entonces, controlemos un poquito ese ahorro, como llamamos en medicina, ese ahorro articular, y entonces, pero trabajémoslo. Ahora, casi siempre esa población tiene una enfermedad que se llama sarcopenia. ¿Cómo se llama? Sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular. Las personas que no hacen actividades de fortalecimiento pierden la masa muscular. ¿Qué es la masa muscular? Los músculos como tal. O sea, yo por ejemplo puedo caminar todos los días 20 minuticos, o todos los días puedo caminar media horita y estoy haciendo un trabajo aeróbico. ¿Sí?
Entonces mi organismo ya sabe que todos los días a las 8 de la mañana voy a hacer un gasto energético porque voy a caminar por donde yo ya sé. O sea, la vuelta a la unidad, a la manzana o al parque. Pero nadie trabaja los ejercicios de resistencia. Cuando hablamos trabajos de fortalecimiento, no nos tenemos que imaginar en un gimnasio, no nos tenemos que imaginar pesas. El mismo peso del miembro sirve para hacer fuerza. Si yo, por ejemplo, empiezo a levantar y a bajar esto, estoy haciendo trabajo de fortalecimiento porque estoy generando una contracción muscular en la cual estoy venciendo la gravedad y el peso de mi extremidad. Eso es un trabajo de fortalecimiento. Si yo levanto el pie y lo dejo así quieto, estoy trabajando fuerza en otro tipo. Esta es isotónica con movimiento y esta es isométrica sin movimiento. Entonces mire que son tipos de fortalecimiento que no necesitan nada, solamente querer hacerlo o conocerlos. Entonces tenemos que trabajar ese músculo para que él se pueda adaptar a esas cargas aeróbicas y no se lesione. Entonces por eso es muy importante los trabajos de fortalecimiento para que la persona no desarrolle la sarcopenia. Cuando hablamos de las personas mayores de 65 años, me parece que tendemos a sugerir caminar como actividad física principal. Pues yo he visto mucha gente de esta edad aficionados a la natación. ¿Cuál es su opinión sobre esto, doctor Palazzo? Está bien, igual es un ejercicio muy bueno. La natación es un trabajo igual de tipo aeróbico, a veces depende de la intensidad, puede ser mixto anaeróbico. Esto que estoy diciendo depende de la fuente energética que se utilice, pero no vamos a entrar en eso. Pero es un ejercicio bueno. Pero la natación tiene que ir acompañada de fortalecimiento. ¿Por qué? Todas las actividades que yo haga por encima de 90 grados me van a afectar un grupo muscular que se llama el manguito rotador, que alguna vez aquí más de uno lo ha oído seguramente. Y cuando yo hago actividades por encima de la cabeza, esta articulación que se llama la acromioclavicular pinza ese grupo muscular. Entonces ahí es la famosa tendinitis o enfermedad del manguito rotador. Entonces los que nadan hacen actividades por encima de la cabeza y pueden lesionar ese manguito. Entonces en esas personas es supremamente importante que trabajen el fortalecimiento de todo ese grupo muscular. No solo del manguito, sino de toda esta estructura muscular que se llama la cintura escapular. Entonces, ahí tiene que acompañar uno de esos pacientes o esas personas en los trabajos de fortalecimiento para que no vayan a generar una lesión, igual que en todos los deportes. Hablemos ahora en general de la actividad física. La verdad es que yo creo que la gente no hace más actividad física porque eso da mucha pereza, ¿no? La verdad es que la mayoría de los pacientes, no pongamos la mayoría, un buen porcentaje de los pacientes que llegan a mi consulta, estas son las primeras palabras. Me mandaron aquí a hacer ejercicio, pero a mí no me gusta, ¿no? Ya. Lo primero que hay que hacer es romper esa barrera del ejercicio como tal, porque ellos tienen la concepción de una carga altísima o de un trabajo en gimnasio o de cosas que no les gustan. Pero si uno empieza a individualizar esas cargas de trabajo, vamos a hacer un poquito de este, un poquito de este y un poquito de esto, y lo vamos a mezclar, la gente empieza a encontrarle el gusto, incluso en el gremio médico. Pero no soy yo el que le exijo. Yo le pongo los medios, la persona los empieza a hacer y ella misma se va exigiendo, porque va viendo y va encontrando que puede en la medida que lo va desarrollando. O sea, yo no voy a decir que desde un día a otro va a cambiar el chip, pero miren que tenemos de noviembre a febrero y ya está en otro ambiente, ya está con otro chip porque ya encontró lo positivo que no quería, que no tenía. Y se me ocurre que la deserción en la actividad física tiene mucho que ver con la mala educación física que recibimos. Puede ser en parte, sí, incluso o sea, hablando de eso, no nos enseñan bien desde jóvenes que debemos hacer ejercicio. Es verdad. O si nos lo enseñan es siempre martirio, ¿no? Si no hay dolor, no hay músculo, todos esos tipos de...
Sí, a mí me tocó, por ejemplo, una vez en un pueblo, en una de estas veredas que íbamos a hacer jornadas humanitarias, que el profesor tenía la sudadera, hacía la educación física, salían a recreo, el profesor se bañaba y ya era el profesor de matemáticas. Entonces, si miramos el conocimiento que uno tiene que impartir sobre la importancia de actividad física, pues no la puede dar el que es de español, matemáticas. Lo que pasa es que para nuestro país es muy difícil eso. Pero de todas maneras uno lo que trata es de que se inculque o que se empiece a enseñar mejor en las universidades a las personas que van a desarrollar estos programas de ejercicio en gimnasios, en colegios y todo eso. A exigir un poquito más en esos currículums de las universidades. Se ha hablado varias veces de gimnasio. Bueno, no viene eso porque yo le tengo un poco de fobia a los gimnasios. Sí, es la verdad, la mayoría de las personas no les gusta el gimnasio y es entendible. Pues yo pienso que en parte por lo que estamos viendo en nuestra sociedad de esa cultura fit, de uno ir a un gimnasio a ver un desfile de modas. Y si yo estoy con 10 kilos de más, y si estoy hipertenso y no hago ejercicio de mucho, yo me voy para un gimnasio a que me den duro. La gente entra y dice que no quiere gimnasio. Entonces uno tiene muchas alternativas. Hay una que utilizamos mucho en pacientes que tienen, por ejemplo, problemas de columna o que tienen problemas de rodilla, que es la hidroterapia o los hidroaeróbicos. ¿Sí? Cuando yo me meto al agua a hacer gimnasia, estoy reduciendo el impacto porque yo estoy en un medio casi que estoy flotando. Entonces el impacto no va a estar tan alto y fuera de eso la resistencia del agua va a generar una mejor contracción y va a fortalecer. O sea que estaremos combinando el trabajo aeróbico con el trabajo de fuerza. Lo que pasa es que estos ejercicios llegan a un punto en que se vuelven no tan agradables en el tiempo porque se vuelven ya muy repetitivos. Pero es un buen método para que la gente esté ahí y conozca otros tipos de actividad física para no estar quietos. Lo que le choca del gimnasio es que yo llego y me ponen a hacer lo mismo que hace el Superman o el Vigoréxico. Es verdad. Y eso va dentro, a ver, por eso muchos de los gimnasios se han ido transformando en CAF. En CAF, son centros de acondicionamiento físico. Sí. ¿Para qué hacen eso? Cuando usted es un gimnasio, lo único que tiene que tener es máquinas e instructores. Cuando usted se convierte en un CAF, en un centro de atención física, ya usted tiene unas exigencias por parte de la seccional de salud. Debe tener un médico, debe tener fisioterapia y debe tener nutrición. Entonces ya con ese cambio, ya podemos tener un ejercicio un poco más adecuado y más dirigido, porque de todas maneras ya va a haber la presencia de un profesional de la salud. Entonces en eso se ha tratado y aquí lo hemos luchado mucho para que todo se convierta en CAF, ¿sí? Para que se vuelvan más, estén más pendientes de la persona como tal y no manejar volúmenes ahí a que todo se lesione. Tengo una pregunta que no tiene que ver nada con lo que estamos hablando, pero es que si lo hago ya después se me olvida. El doctor Palacio es médico deportólogo y estoy muy preocupado con la lesión de Falcao. ¿Qué le puede decir en este momento sobre eso? Bueno, no, hay una cosa, y es la lesión de Falcao fue una lesión grave, una ruptura del ligamento colateral, del ligamento cruzado anterior, perdón. Ese ligamento es el que le da la estabilidad anterior a la rodilla. Para un futbolista la rodilla es prácticamente su vida, rodilla y tobillo. Y eso que las lesiones de tobillo se manejan mucho más fácil. Pero ya cuando hay una lesión con una ruptura de un ligamento de estos que se tiene que llevar a cirugía, el proceso de recuperación solamente son 8 meses. Pero no es como tal la lesión, sino que el problema es cómo le cambia
esa parte psicológica del deportista. Eso es muy complicado porque cuando usted lo rehabilita y vuelve al campo, usted vuelve con miedo, porque ya sintió lo que se siente en una lesión, que eso es muy doloroso. Entonces usted ya entra con miedo a que le vuelva a pasar lo mismo. Y al entrar con miedo, tienes mayor riesgo de volver a lesionarte. Entonces ese miedo y todo eso mezclado a la presión también de medios y a presiones externas y de la selección y todo, eso termina generando un bloqueo muy grande y terminan desarrollando lesiones. Uno incluso podía encontrar deportistas que preferían decir que tenían diarrea para no competir ese día por miedo. Y el miedo es muy difícil de controlar para toda la humanidad. Entonces uno lo que tiene que hacer ahí es trabajar en grupos multidisciplinarios. Trabaja el médico del deporte, trabaja el psicólogo deportivo, ¿sí? El entrenador, se tiene que involucrar todo su medio, incluso a veces se involucra la familia para poder darle ese apoyo necesario, que más que la lesión física que ya se resolvió, es esa parte psicológica. Otra pregunta frívola, porque aquí viene la pregunta seria, ya son frívolas. ¿Principio de año para ustedes es un momento de relax o de mucho trabajo? El principio de año para mí es la época de más trabajo, porque es la promesa del fin de año. Este año sí. Este año voy a hacer ejercicio, este año voy a bajar de peso y este año. Lastimosamente muchas de esas promesas duran hasta marzo, por supuesto. Los primeros meses del año son los meses de más trabajo realmente para mí. De personas que vienen, que se sienten... Claro, en diciembre fue mucho chicharroncito, mucha natilla, mucho buñuelo, entonces obviamente viene el incremento de peso y viene después el sentirse mal por eso, el cargo de conciencia. Pero incluso en pacientes que yo manejo normalmente, cuando terminamos en diciembre, porque ya se van para estar con sus familias reunidos, yo les digo que les doy permiso de aumentar hasta 2 kilos. Y le voy a explicar, eso es un trabajo psicológico. Si vos salís a vacaciones y sabes que te vas a ir a pasear, que vas a comer en restaurantes y eso, y te vas con la condición de que no puedes aumentar porque se va a enojar el médico, de por sí eso genera un estado de ansiedad. Y la ansiedad es la primera enfermedad que lleva a fracaso en el paciente con sobrepeso y obesidad. El paciente que tiene sobrepeso y obesidad es una persona ansiosa y tiene atracones y hace comidas nocturnas y se levanta a la 1 de la mañana con hambre y va y descarga la nevera entera. Eso es ansiedad. Entonces, si yo logro bajar ese nivel de ansiedad, me va a ir mejor. De hecho, ahora que estoy retomando los pacientes, ninguno se me ha pasado 2 kilos. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahora, el que venga con 3, yo no lo voy a regañar. O sea, yo no soy ni papá, ni soy jefe, ni nada. Yo soy médico. Yo lo que hago es que yo lo oriento. Si pasaste 3 kilos, te excediste. Él mismo va a bajar la cabeza y va a decir, sí. Pero no es a punto de regaños que uno maneja a los pacientes. Entonces, cuando yo doy esa libertad, estoy permitiendo que él sea libre de escoger si se come 1 o 2 o 3 chicharrones en la marranada, si se come 1 o 2 o 3 buñuelos en la cena de Navidad, o si se cuida. Y realmente su opción es cuidarse, porque no van a dañar todo lo que han hecho en el año anterior. Voy con las preguntas. Doctor, estas preguntas son todas muy diversas, así que prepárese para una especie de ping-pong. En una persona con diagnóstico de Parkinson, ¿qué tanto puede ayudarle la actividad física? He tenido la experiencia con pacientes con Parkinson. Realmente no podemos decir que si yo pongo programas de actividad física voy a mejorar o voy a quitar los síntomas del Parkinson como el temblor y eso. Uno lo que hace en estos casos es mejorar el tono muscular
¿sí? Para que la persona pueda hacer su vida normal, su vida cotidiana, porque de todas maneras el paciente con Parkinson tiende mucho a quedarse quieto, y cuando está quieto empieza a perder masa muscular y entramos a un ciclo y a un circuito malo, y es quietud, pérdida de masa muscular, pérdida de masa muscular, pérdida de una cosa importante que se llama la propiocepción, y es como el equilibrio. O sea, la propiocepción es la capacidad que yo tengo de, por ejemplo, pararme en un solo pie con los ojos abiertos y no caerme, o con los ojos cerrados y no caerme. Eso es propiocepción y eso se puede trabajar. En estos pacientes nosotros trabajamos la propiocepción, trabajamos la fuerza, pero nosotros no trabajamos con miras a la enfermedad, sino a tener un paciente activo y a tener un paciente con más, estar activo físicamente, tener más vitalidad y eso. Pero como tal, para uno combatir el Parkinson, lo que uno quiere hacer con ese paciente es mantenerlo vital y mantenerlo con un buen tono muscular y con una buena fuerza y con una buena propiocepción, buen equilibrio. ¿Y hay un ejercicio específico para esos pacientes? No. O sea, uno hace los ejercicios de fortalecimiento, pero los hace general. En general, no es que yo voy a trabajar ciertos grupos, todo. Nosotros trabajamos es general en esos pacientes. Para que produzca los beneficios esperados cardio y muscular. Uno puede caminar normalmente mientras sea continuo. Ahora, en la medida que uno pueda hacer, pues acelerar la marcha, no voy a decir trotar. En la medida que yo pueda caminar más rápido, obviamente los beneficios van a ser mayores porque voy a hacer un gasto mayor. En la medida que yo genero un gasto metabólico más alto, voy a generar más gasto energético y voy a dar mayor salud a nivel cardiovascular porque voy a poner a trabajar todo ese sistema más. Pero yo puedo venir y caminar con mi paso un tiempo determinado, lo que dicen las guías, 30 minutos como mínimo, durante 5 días, y puede ser al paso de cada uno. O sea, yo no le puedo exigir el mismo paso al de 20, al de 30, al de 40, al de 50, al de 60, al de 70 y aún al de 80. Cuando trabajamos pacientes por encima de 80 años, lo que tratamos de hacer con ellos es simplemente mantener la fuerza para que se puedan parar de una silla, para que puedan ir al baño, para que puedan ir a... Porque el paciente, entre más edad, más quieto se queda, y entre más quieto se queda, más pierde toda esa movilidad. Y eso se vuelve el círculo vicioso y terminan postrados en cama porque ya no son capaces de parar, y es simplemente porque han ido perdiendo esa fuerza, y eso es lo que nosotros tratamos de recuperar. Nosotros en REAC hemos tenido pacientes varios por encima, el paciente de más edad que tuvimos nosotros para trabajarla ya tenía 88 años. Y el hombre llegó a trabajar su programa de fortalecimiento. Le hacíamos unos programas que se llaman entrenamiento funcional. Ese entrenamiento funcional es adaptar la fuerza para la movilidad que uno hace normalmente. Entonces, si yo te pongo a pararte y a sentarte en esa silla, pues vos te paras una vez y no, pero si lo haces 10 veces, mañana vas a amanecer molido aquí en el cuádriceps. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar ese fortalecimiento para que puedan hacer su actividad, caminar, ¿sí? Ir a la cocina, ir al baño, salir al centro comercial con su familia, salir o ir al baño, sentarse y pararse. O sea, que en esos pacientes nos enfocamos mucho en manejar todos los procesos de fuerza. Esta pregunta se me dio ocurrir a mí, hombre. ¿Barrer y trapear sirven de ejercicio? Bueno, como habíamos hablado, actividad física es todo aquello que genere un gasto energético. Barrer y trapear generan un gasto energético. Se consideran actividad física. ¿Cuál es el problema? El tiempo. Yo no barro 2 horas, no trapeo 2 horas, no barro. Entonces, lo que usted puede hacer... 3 veces al día. La acumulación de cargas. No, normalmente eso es actividad física, la cosa es mirar el tiempo que dure. ¿Sí? O sea, yo puedo combinar eso con que me dura 20, 30 minutos. Si me dura todo eso, pues ya hice la actividad para no ser sedentario, porque eso es actividad física. Ahora, los americanos hablan del gardening, que es jardinero, y lo consideran actividad física. Entonces la persona que va y arregla sus maticas y se mueve aquí, allá, y aquí, eso es actividad física.
Entonces eso ellos lo incluyen dentro de estar en movimiento. O sea, la idea es no quedarse anclados en la casa. Entonces, el barrer y trapear se considera la actividad física. Lo que tenemos que mirar es cuánto dura y si no nos da el tiempo mínimo, entonces complementamos. ¿Qué saben de las pastillas Cinedrex, quemadoras de grasa, y si las recomiendan? Ahí me van a poner aquí en problemas. Hay que tener mucho cuidado con todos estos medicamentos porque muchos de esos son, entre comillas, de origen natural, ¿sí? O productos que traen ciertas sustancias, ¿sí? Para no entrar pues a generar aquí líos de marcas. A ver, lo importante de los productos, el que más se ha utilizado para bajar de peso es la L-carnitina. Cuando usted se va a la literatura médica a revisar todos esos estudios sobre la L-carnitina, los niveles de evidencia que funcionen no son suficientes, no son estadísticamente significativos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a uno puede que le sirva y a otro no. Así, porque no hay una evidencia científica que diga eso sí sirve. Distinto a otros medicamentos. Por ejemplo, los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad les mandan ciertos tipos de medicamentos. ¿Será que hablamos de marca? No. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, no hablemos de marca, listo. Hay un producto, un medicamento que uno lo toma y él lo que hace es que a nivel intestinal bloquea la absorción de grasa. Entonces lo que uno coma de grasa, como entra, sale. ¿Ya? Esas son cosas que están estudiadas. ¿Qué hace eso? Hace y le enseña a la persona a que coma bien. Por ejemplo, si yo estoy en un sitio y me como una fritanga y me tomo este medicamento, pues debo tener un baño cerquita, porque igual como entra, va a salir. ¿Eso qué te hace? Te hace comer bien, porque ya sabes que si te va a dar eso, evitas ciertas comidas ricas en grasa que te van a producir eso que la llaman esteatorea. Entonces vas a botar la grasa exactamente igual como entró, porque él bloquea la absorción. Entonces esa grasa no entra. Pero en general usted no recomienda las pastillas quemadoras de grasa. Lo que pasa es que ahí viene lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, esta paciente que les comenté que estaba tomando, es una paciente hipotiroidea y le mandaron un producto de estos quemadores de grasa y seguramente no era un producto, sino que era un medicamento mal utilizado. Entonces, metían hormonas tiroideas, que eso hace que la persona se vuelva hipertiroidea y los hipertiroideos son flacos. Sí. Entonces, claro, empiezan a bajar de peso, pero enfermando. O sea, te están pasando o de normal a enfermo, o te están pasando de hipotiroideo a hipertiroideo. Entonces, ese trastorno tiroideo puede afectar el corazón y muchas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Productos para quemar grasa hay demasiado. Yo tengo un Vademecum prohibido, pero hay que manejarlos con cuidado porque pueden tener... Y con recomendación médica. Sí, incluso ahora te voy a tocar un ejemplo claro. Cuando yo trabajaba con alto rendimiento, yo trabajaba en Deportes Antioquia, teníamos una deportista que iba para Olímpicos y se fue para un campeonato y llegó de paro. Claro, ahí mismo le caen al médico. ¿Usted qué le dio? Nada. Miren el botiquín, revisen el listado y miren los medicamentos. Ninguno va a dar trazas, ninguno va a dar nada. O sea, lo que está aquí está todo en reglamento. Dentro del reglamento de la UADA, que es la Federación Mundial Antidopaje. Listo. Llegaron, empezamos a mirar, sentamos a la deportista, al entrenador. Primero hablamos del entrenador y yo le diste algo. No, doctor, nada. Llamamos a la deportista. ¿Usted qué tomó? Nada. ¿Qué está tomando? Bueno, estoy tomando un producto natural que compré en una tienda naturista. ¿Cómo se llama? X. Traiga ese producto. Lo trajimos y decía que tenía alcachofa, té,
L-carnitina y otras hierbas de esas pues, que dan tanto para bajar. Para estudiar. Entonces llamamos al Comité Olímpico Colombiano y en Bogotá está el laboratorio certificado por la WADA, que es la Federación Mundial Antidopaje para Sudamérica. Llamamos, como era una deportista que iba para olímpicos, que se podían evaluar ese producto. Cuando fueron y evaluaron el producto, no tenía alcachofa, no tenía nada de eso, sino que eran dosis tóxicas de un medicamento que fue retirado del mercado porque producía muerte, eventos cardiovasculares y un montón de cosas. Entonces mire que no era natural, sino que era un producto retirado por malo, lo estaban utilizando como algo natural. Pues ya pudimos demostrar que eso no era doping y la deportista pues pudo seguir su camino hacia olímpicos, todo su progreso, pues toda su etapa pues hacia olímpicos. ¿Es malo hacer ejercicio durante 3 horas continuas, 6 días a la semana? Sí. A ver, el ejercicio es una carga y todo esto son cargas acumulativas. Entonces es una sumatoria de carga, donde no hay descanso. Cuando uno somete a una persona a cargas continuas sin recuperación, todo ese proceso genera también una alteración de la homeostasis, que es el equilibrio del organismo. Entonces empieza a producirse una cosa que se llama sobreentrenamiento, y las personas que van entrando al sobreentrenamiento empiezan con fatiga crónica, sueños en el día, no rinden igual, tratan de hacer el gimnasio, no les da lo mismo, entonces empiezan a tomar cosas que para aumentar la capacidad, y cada vez que la aumenten se van a cansar más, incluso llegan a afectar la línea de defensa del organismo, que son los glóbulos blancos. Entonces empiezan a dar gripas repetitivas, y aún si persiste en ese exceso en las mujeres, se puede generar una cosa que se llama la triada del atleta, que son 3 patologías, y entre esas hacen un trastorno hormonal y les da una cosa que se llama menorrea, o sea, se les disminuyen los estrógenos y se les va la menstruación, y empiezan con unos procesos de alteraciones a nivel de ese eje y de todos los estrógenos altísimos, y usted tiene que parar ese deportista, o lo para o lo para. Entonces, por eso los extremos son malos. O sea, el deporte de alto rendimiento no es salud, es utilizar el organismo con un fin físico y económico. Ese es el deportista de alto rendimiento. Está el deportista de salud, que es el sano, y está el sedentario, que es el otro por opuesto malo. Entonces, el que hace cargas exageradas es tan malo como el que está quieto, porque entonces el organismo, o por exceso o por déficit, se va a dañar. Por eso es que hay que llegar a la carga adecuada de ejercicio. Dice esta pregunta: me gusta mucho el cappuccino y el café moca, de máquina, es café. ¿Esto me hace daño? Depende para qué. Al café lo han venido estudiando mucho y tiene bastantes propiedades positivas. Obviamente su utilización tiene que ser controlada, porque el café tiene cafeína y la cafeína es un estimulante, y como estimulante pues uno tiene que tener ciertas dosis para manejar, porque como estimulante cada vez va a exigir más. Entonces esa cafeína se tiene que manejar con cuidado, por ejemplo aún en pacientes deportistas. Y volviendo a los gimnasios, existen cápsulas de cafeína de 200 miligramos. La gente se toma eso y entonces claro, hacen deporte agresivamente, pero hasta dónde es bueno. Entonces que tome cappuccino y ¿cuál es el otro? Moca, que invite. Es muy rico,
Lo que pasa es que hay que mirar, primero, esos cafés, ese tipo de café pues no tiene tanta carga de cafeína. Los espresso son los que más alta carga de cafeína tienen, son los que más pueden acelerar y generar eso. Y ya si estamos hablando por control de peso, pues que se lo tome con un endulzante y no con azúcar. Yoga para personas mayores de 70 años es recomendable. El yoga es un tipo de actividad muy bueno que dentro de nuestro argot médico se llama el stretching, que son ejercicios de flexibilidad. Entonces, es muy bueno porque mantienen una muy buena flexibilidad a nivel tendinoso y son menos, o sea, es menor el riesgo de ciertos tipos de lesiones a nivel tendinoso y muscular, porque, por ejemplo, la persona que es muy tiesa y un día le dio por pasarse una calle a la carrera antes de que lo cogiera el carro, en el primer paso se rompe el músculo y eso se llama el signo de la pedrada, cuando se rompe el gastrocnemio, entonces este músculo de la pierna, y eso es por rigidez, ¿cierto? Entonces la persona que es flexible pues obviamente va a tener mucho menor riesgo. Hay que tener mucho cuidado en las personas que hacen yoga en esa edad, es si tienen algún tipo de lesión articular, porque el yoga genera posiciones en las que exige mucho el rango de movilidad articular, o sea, hasta dónde puede llegar la articulación. Entonces, si es una persona que tiene una lesión articular y lleva hasta más allá la articulación, pues va a generar más lesión. Entonces, uno, por ejemplo, en pacientes que hacen yoga a cierta edad con ciertas patologías articulares, lo deja hacer yoga, pero hay ciertas posiciones que le limitan o que le controlan. Bueno, voy a ver si tú me ayudas con esa pregunta. Yo camino en la banda eléctrica media hora, 3 o 4 veces a la semana. Tengo 70 años. ¿Es ejercicio suficiente? Aeróbico, sí. Y luego, si paso de 4.5 como kilometraje, supongo, sí, a 4.8, se me marca la nota del corazón a 180 o un poco más. ¿Hasta qué punto me puedo exigir sin que sea perjudicial? Eso es muy importante. Las personas que manejan la frecuencia cardíaca uno tiene unos parámetros entre la basal, la de reposo y la máxima, y de ahí saca unas frecuencias cardíacas de trabajo. Si tenemos una persona de esa edad y está subiendo a 180 latidos por minuto, está exigiéndole al corazón más de lo que debe para la edad. Entonces eso no es bueno. Si él camina 4 veces a la banda y en 4.5 está muy bien, sígalo haciendo ahí. Ahora, no tiene que pasar de 4.5 a 5 de una. Si se quiere exigir, pues, si la máquina lo permite, hay unas que van de 5 en 5, otras que van de 1 en 1. Entonces, si la máquina lo permite, puede subir a 4.6. ¿Se debe consumir alimentos antes o después de hacer ejercicio? ¿Y qué tipo de alimentos recomienda? Y antes de esto, hago un paréntesis que me faltó. Tiene muy buena carga aeróbica el paciente que la estresa, pero le faltan 2 cosas. Estamos hablando de la banda. Sí, de la banda. Muy buen trabajo aeróbico, tiene falta fortalecimiento, flexibilidad. Si estira después, ya entonces solo contaría el fortalecimiento. Ya entrando a esta pregunta, nunca debemos hacer ejercicio en ayunas. Es supremamente malo. Nunca debemos hacer ejercicio. Eso es lo primero que uno tiene que evitar. O sea, si yo voy muy temprano a hacer ejercicio, entonces podemos consumirnos una porcioncita de fruta pequeña, una granola, pero no podemos ir a hacer ejercicio. Tampoco es que nos vamos a meter un desayuno calentado para hacer ejercicio. Probablemente terminará trapeando el gimnasio. Sí. Entonces, lo que uno tiene que hacer es no hacer unas ayunas, comer algo liviano que sea fácil de digerir, una porción de frutas, un cereal o una granola, y con eso está bien. Termina su ejercicio y ya puede hacer su desayuno de acuerdo a los parámetros nutricionales que tenga. Entonces ahí ya puede incluir la proteína, que sea el jamón, el queso, el huevo, todos estos productos, todos estos alimentos con proteína, el carbohidrato que tenga, y ya va a hacer su desayuno de acuerdo
control nutricional que tenga o a la restricción alimentaria que tenga. Esta pregunta tiene algo que ver con la anterior. ¿Cuál es la hora recomendada para hacer ejercicio? ¿En la mañana, tarde o noche? Nosotros, realmente ahora no hay. Uno lo que le pide a la gente es tener cuidado. Cuando hacen ejercicio al mediodía, la radiación solar es muy alta y la deshidratación es mayor. Entonces, cuando uno está haciendo a esas horas ejercicio, pues va a tener que ser mucho más juicioso en la hidratación y en la protección, porque es que ya nosotros cuando vamos a poner a hacer ejercicio también tenemos que pensar en los daños de la piel y todo, del cáncer, de todo eso, pues también muy buena protección solar, una ropa que sea algodón para que deje transpirar, no salir a caminar, salir con ropa adecuada, no salir a caminar con zapato elegante, eso no está hecho para eso. ¿En qué momento se debe hacer? Mucho. Y muy buena esa pregunta, porque hay una concepción muy antigua en los 60 de Cuba, que era muy buena en deporte, hasta los años 60, después se quedó, y era que utilizaban el estiramiento como calentamiento. Los americanos dijeron no, uno tiene el calentamiento y el enfriamiento. El calentamiento es generar una actividad suave que haga aumentar la temperatura corporal para que los tendones y los músculos se adapten a esa carga que va a hacer. Entonces, si usted se pone a mirar un partido, lo que sea, antes hacen movimientos articulares en la cancha, sea de fútbol o baloncesto, para aumentar esa temperatura, mejorar toda esa temperatura, hace que se vuelva más flexible el tendón, aumenta la temperatura y se vuelve más elástico todo ese sistema músculo tendinoso. Entonces el calentamiento es con movimiento y el enfriamiento es el estiramiento. Uno estira al final para volver a poner esas fibras que quedaron así por la carga, volverlas a recuperar y que ese músculo quede otra vez mucho mejor que antes. ¿Qué papel tiene la genética en el peso y en la obesidad? En esto hay que tener mucho cuidado porque para un país como Colombia todavía no se puede utilizar. Ya han pasado varias generaciones en Estados Unidos de obesos que han aparecido como obesos sanos. De generación en generación, o sea, el obeso siempre se enferma. Por ejemplo, aquí el que es obeso termina enfermo. Pero como han tenido un problema de obesidad de tanto tiempo y han pasado tantas generaciones, ya han encontrado obesos sanos. Pero eso es muy riesgoso porque eso se presta para confusiones. Entonces, si mi papá y mi abuelo eran obesos, entonces yo ya soy sano. Es un proceso de estudio largo y encontraron que había unos obesos sanos ya, no todos. Del proceso generativo de las articulaciones se han encontrado alteraciones por genética. Han venido encontrando genes que se pasan de familia en familia y hacen que el proceso artrósico se dé con mayor facilidad. Eso se ha estudiado. Y el proceso genético, de todas maneras, es el coco en la medicina que cada vez que se estudia se encuentran más cosas, pero cuando encuentran esas cosas se abre un mundo más grande que falta por estudiar. Entonces la genética es compleja. Entonces ahí hay mucha tela por cortar todavía. ¿A qué se debe que cuando hay dolor lumbar y se extiende por las piernas se siente incorrectas? Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que consultar al médico porque muchas veces un dolor lumbar simplemente es por un espasmo muscular, pero otras veces es porque entre vértebra y vértebra se disminuye el espacio, eso se llama pinzamiento, y depende de donde se haga el pinzamiento puede alterar una raíz nerviosa que sale de cada cuerpo vertebral y generar una sensación tipo plancha, como si le estuvieran poniendo una plancha o un calambre, un hormigueo,
son un montón de sensaciones que uno tiene que evaluar, hacer ciertos exámenes, mirar si eso sí es una discopatía y darle ese tratamiento. Entonces, la persona que tenga un dolor lumbar y sienta un dolor tipo lancinante, que es como un quemón, ese corrientazo, ese hormigueo o pérdida de la sensibilidad que se toca y ya no siente igual que en la otra pierna, deben consultar porque hay que descartar que tenga una neuropatía. ¿Es más efectivo caminar en loma que en plano? Depende. Nosotros podemos exigirle más al corazón si caminamos en loma, pero hacemos un desgaste articular más grande. Entonces, ¿para qué vamos a generar un desgaste mayor si vamos a tener un beneficio cardiovascular si caminamos en plano? Bajan a la carrera, que porque eso exige más, y lo único que están haciendo es un daño articular severo. Entonces, y con la complicación que el cartílago que se daña no se recupera nunca. En el local 422 y el teléfono es el 314-0289. Repita, por favor, más despacio. 314-0289. Ahí me pueden contactar a la orden lo que necesiten. Y la idea de esto es enseñarle a la gente la importancia de la actividad física, la importancia del ejercicio bien hecho. De irnos a los extremos, porque igual es tan malo el exceso como el defecto. La idea es esa, y que la gente aprenda a conocer su cuerpo, aprenda a mirar cómo debe realizar su actividad física y cuando lo requiera apoyarse en un médico del deporte que le puede dar mucha información y le puede ayudar en ese proceso de acuerdo a la meta que quiere. Doctor Palacio, muchísimas gracias por su conversación con nosotros. Una charla instructiva, muy didáctica, muy placentera. Creo que quedamos entusiasmados con la actividad física. Muchas gracias. Agradecer al periódico Vivir en Poblado y al Centro Comercial Santa Fe por la invitación a conversar. Nos vemos el jueves 18. Buenas noches.